Basombrío ganó el premio Astor Piazzolla a la mejor dirección de la competencia internacional del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por su ópera prima Las Almas, una historia que se desarrolla sobre los paisajes marcianos del noroeste argentino. Allí, una mujer cuenta su historia, mientras la fotografía y el sonido construyen un mundo en ese territorio ancestral. Estamos con Laura Basombrío. Gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, sos docente, montajista, chelista, diseñadora de imagen y sonido. ¿Qué te decidió a este debut en el largometraje, en la dirección del largometraje? Bueno, primero me inicié en la música desde chica, toco el piano desde que tengo 12 años. Todo parecía que iba a ser una carrera de pianista, pero me enamoré del violonchelo a los 16, que se creó en Salta una orquesta sinfónica, y yo iba todos los jueves a escucharla, y entonces terminé haciendo el conservatorio como chelista. Soy egresada de la Escuela de Música de Salta. Y después me vine a Buenos Aires y ahí me picó el bichito del cine y me decidí a estudiar imagen y sonido. Y Ujú, ya para el último año de imagen y sonido, yo quería mucho filmar en Salta, porque todos los proyectos por vivir en Buenos Aires terminábamos haciéndolos acá. Y yo quería filmar en Salta y empecé a escribir una ficción que tenía como contexto el Día de las Almas. Y entonces en el norte, investigando, me pareció que era una muy buena idea ir a Tolar Grande, que era un pueblo desconocido para mí y para mucha gente en el 2018 que empecé la investigación, donde este día se celebra a lo grande. Ahí hay una comunidad andina que tiene muy fuerte este ritual, esta celebración, y la gente ahí verdaderamente se toma una semana para cocinar para sus muertos, para hacer las flores de papel con esas coronas tan vistosas y ujú. llenas de color que dejan en los cementerios. Así que me fui para Tolar Grande. Es un pueblo bastante pequeño y en invierno cuando yo fui más pequeño aún porque la gente baja a la ciudad por el frío que hace. Hay una amplitud térmica desde los menos 25 grados hasta los 20 grados a Mm. las 12 del mediodía. Es muy riguroso, muy hostil el clima. Y como era poca la gente que había quedado en el invierno, pude prácticamente entrevistar a muchas de las personas, menos a Estela, que es la protagonista Sí. del relato. Fue muy loco porque yo siento que yo hice la mitad del camino hasta Tolar Grande y ella hizo la otra mitad del camino hasta mí, porque ella se me acercó y me preguntó si podía venir conmigo al Cono de Arita, que yo estaba haciendo un scouting. Y bueno, en ese viaje yo viajaba en el asiento delantero de la camioneta porque estaba filmando y ella viajaba en el asiento de atrás y se soltó a hablar, empezó a relatarme recuerdos de su niñez en esos desiertos y ahí siento que nació la semilla de la película porque tenía este desierto delante de mis ojos y su relato en mis oídos que me pareció de entrada sumamente poético y ella tiene una forma metafórica de hablar, Ujú. pero además me interesa mucho su cosmovisión, que no es antropocéntrica, para ellos son muy importantes las montañas, los animales, y siempre de entrada me llamó la atención su manera de plantarse frente a Ajá. la violencia, frente a las dificultades y de salir adelante. Así que ahí le pedí hacerle una entrevista. Cuando le entrevisté, me contó que soñaba a su madre muerta y que en los sueños conversaban, y me di cuenta que en esos sueños seguía un vínculo muy presente. La madre le decía, che, cuidado que en el negocio te van a robar o tenés que hacerte cargo de tu Ujú. hermana. Y entonces Estela hacía eso en su vida, como que le hacía caso a la madre con los mensajes estos que traen los sueños. Sí. Y entonces a partir de ahí tuve este deseo de hacer este retrato que en un primer momento pensé que iba a ser solamente acerca de estos sueños con la madre. Claro, justamente te iba a preguntar si originalmente el proyecto que vos tenías en mente era registrar ese lugar, esos ritos, esos rituales, digamos, o justamente con este andar
tuyo por la zona y conociendo a esta mujer, modificó totalmente tus planes originales. Modificó todos mis planes. La verdad es que yo iba con un guión de ficción, un corto de ficción, que tenía como contexto el Día de las Almas. Ujú, Así que por eso había ido a investigar y a hacer un scouting para preparar un viaje justamente para el Día de las Almas, que es el 2 de noviembre. Pero al conocer a Estela cambió todos mis planes. ujú. Ahora, ella, recién te escuchaba comentar cómo ella se acercó a vos y empezó a narrarte historias, ¿no? Historias muy personales. Ahora, Sí. ¿cómo se logra ese nivel de espontaneidad frente a una cámara? Porque ahí supongo Eh, que fue otra instancia, ¿no? Las dos tomaron la decisión de, bueno, dar testimonio de todas estas sí, sí, historias, pero ¿qué sí, sí. pasó con ella frente a cámara? Fíjate que las escenas donde ella está frente a cámara, ella no está relatando, sino que son escenas más de su vida cotidiana Sí. en Grande, atendiendo su negocio o su vida en familia, o incluso ella me invitó a esa cueva que abre la película. Ujú, Ella me contó que iba a esa cueva con su madre, que era su lugar favorito, donde iban con la madre cuando la madre la visitaba. Así que un poco esas escenas fueron surgiendo de cosas que yo le proponía, por ejemplo, ese canto del Día de las Almas. Ella me lo cantó espontáneamente en este primer viaje, me conmovió profundamente ese canto, entonces yo le pregunté si podíamos hacerlo en su casa, si podemos hacerlo con sus hijos, ahí en esa habitación donde tiene el altar para su madre. Y fue como un ida y vuelta, porque había cosas que le proponía yo y había cosas que me proponía ella. ujú. Por ejemplo, yo quería mucho filmar la quema de todos los alimentos del altar, Sí. que una vez que los comparten, todo lo que sobra lo queman. Y entonces le digo, bueno, Estela, lo filmamos tal día, sí, sí, perfecto. Y cuando voy me dice, no, ya lo quemé, pero te propongo que vayamos a este otro lugar, esa escena final donde ella quema cosas de ella. Ese lugar me lo propuso ella, yo no lo conocía, no lo tenía en mente, ella me llevó hasta allá y cuando lo filmé me conmoví mucho porque sentí que ese era un poco el final de la película. Ujú. Entonces fue un ida y vuelta y más el relato que acompaña toda la película, esas fueron entrevistas, yo no prendía la cámara en esas Ah, situaciones. ajá, ajá. Bueno, pero hay, sí, sí, esta cotidianidad de esta mujer que se abre de una manera impresionante. Sí. Supongo que ahí también tuvo mucho Además, que a lo ver tu largo de cinco sensibilidad, años, ¿no? porque el rodaje duró cinco 5 años. años. Ajá, Sí, sí. ajá. Fueron 5 años de rodaje, 7 viajes que hice a Tolar Grande. Nunca, en general los viajes dos personas, muchos viajes hice sola, otros viajes de a dos personas, solamente yo hacía cámara y fui con un sonidista. Y el viaje más grande, 4 personas. Siempre cuidando esa intimidad, siempre cuidando no invadirla en su casa con una cantidad de gente. Esas eran cosas que me pareció que había que cuidar porque yo siempre supe que era una película muy íntima. Ajá, claro, claro, claro. Ahora, el paisaje es el otro gran protagonista de esta Sí, película, ¿no? sí. ¿Cómo fue la decisión tuya para reflejar ese paisaje? ¿Cómo decidiste Es, trabajarlo? es muy fácil embelezarse porque realmente vas a la puna salteña y te sentís que estás en Marte. Realmente hay desiertos negros, desiertos rojos, montañas cónicas, salares, volcanes, nieve. Es realmente impresionante el paisaje. Y yo siempre quise tener mucho cuidado de no caer en una postal Ah, turística, claro. sino que me interesaba relatar la relación del paisaje con la gente que lo habita. Entonces hay mucho de asfixia, por eso la película está llena de tormentas de polvo, está esta incandescencia del sol, está la bruma de la mañana, donde hacen -20 grados, el agua de las canillas se congela en las casas, pero también la magia, ¿no? También la magia de esos cielos negros cargados de estrellas, donde yo pienso que los milagros ocurren, ¿no? Claro, claro. Eh, Por momentos parece una película de género fantástico, digamos,
por cómo está todo reflejado, ¿no? ¿En qué y en quién pensaste cuando tuviste que subir al escenario a recibir el premio que te dieron en Mar del Plata, que supongo que debe ser tu primer festival, ¿o me equivoco? Es mi primer festival porque es mi ópera prima, Las Almas. Ajá, sí, sí, sí. Y empezó su recorrido aquí en Mar del Empezó Plata. su recorrido en Mar del Plata, donde ya había estado en el Work in Progress en el 2021. Ujú. En el 2021 fuimos de La Puna al mar porque estábamos filmando en noviembre, el 2 de noviembre para el Día de las Almas, estábamos filmando en Tolar, bajamos a Salta y nos fuimos directamente a Mar del Plata, que estábamos en la competencia en tránsito. Así que nos pareció un muy buen lugar para iniciar el recorrido. ¿En quién pensé? Pensé en Estela, de hecho se lo dediqué Sí, porque siento que ella me dio la fuerza para llevar adelante esta película. La verdad que su propia vida me ha modificado a mí a lo largo de estos años. Me sí. ha, Ella te trajo hasta aquí, ¿no es cierto? De alguna manera. y ella me Este, transmitió la fuerza de una mujer que se planta, de una mujer que tiene sueños, que tiene metas, que sigue adelante, y sus metas son impresionantes. O sea, ella tiene 5 hijos, a los cuales quiere hacerle una casa a cada uno de ellos. En el transcurso de estos años ya hizo 2 casas y quiere comprar una casa en Salta para que sus hijos vayan a la universidad y ya compró la casa en Salta. O sea, en el último viaje me contó que ya había comprado una casa en Salta. Así que es una mujer muy trabajadora, con metas muy claras y sobre todo esta cuestión de esa conciencia de no someterse a la violencia que es tan común en esos lugares. claro, La película se cuenta que ella sufre las violencias de un padre alcohólico. sí, 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 Y sí, ella sí, desde niña, de alguna manera, por más que eso era una moneda corriente, porque lamentablemente esa violencia y el alcoholismo son bastante comunes, es muy triste, pero es así. Y ella desde niña se dio cuenta que eso no estaba bien y se plantaba frente a su padre. E incluso ella le decía a la madre que tenía que defenderse. sí. Entonces, esa fuerza es la que quise retratar. Y allí está entonces en Las Almas Laura Basombrío. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra de ahora en adelante, de aquí en adelante con tu ópera prima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.